Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se le llamó historia. Bienvenidos y bienvenidas a Que Andas con la Historia. Con ustedes están Briseida Paredes y Sofía Córdoba. ¿Qué tal? ¿Ya te acostumbraste a poner 2025 en la fecha? No. Siguiente pregunta. Yo creo que vamos a ir apostando, vamos a ir actualizando. ¿Cuándo ya pusimos por fin bien la fecha? Porque Sí. es que esto es algo de nunca acabar. O sea, es algo que creo que ya se volvió tradición. Ya es hasta parte de los memes, de la cultura de los memes de la chaviza, de como cuándo, y ponen la fecha toda tachada. Sí soy. Exactamente. Me identifico profunda y totalmente con esos memes. Y también todavía seguimos de vacaciones de ciclo, aprovechando a ver series, a ponernos al día con todas las cosas que no podemos hacer mientras estamos con la vida universitaria. ¿Cuáles son tus series favoritas? Mis series Si pudieras favoritas. decir una serie, libro y una película. Una serie sería Fleabag. Un libro tendría que ser cualquier libro. Cualquier libro. Me gusta. De una de mis lecturas, de mis últimas lecturas, es El Invencible Verano de Liliana Garza. Y una película, un libro. Quiero ver película. Dios santo, es que una película que a mí me guste. Ferdinand. Me gustan mucho las películas infantiles. Yo creo que serie favorita, The X-Files, Los Expedientes Secretos X. Libro favorito, híjole, ahí creo que depende, porque el libro como tal, saga Percy Jackson, pero libro en cuanto emocionalmente hablando, El Sol y sus Flores, que es un libro de poemas preciosísimo. De Rupi Kaur. Sí. Buenísimo, el mejor de ella. Olvidemos que escribió Miel y Abejas o Miel y... no sé cómo... Honey Milk. Algo así se llama ese libro, pero es como... Yo ahí sí ya no me gusta tanto porque... Pero es... Yo creo que, ahora que lo mencionas, es que yo pensé el de Liliana, porque fue de los últimos que leí, pues que es un libro precioso, o sea, es muy triste, pero es muy bonito. Y ya si fuera otro libro así como más de la carrera, de historia, sería el de Héctor Lindo, de El Alborotador de Centroamérica. Ah, es muy bueno. Sin Creo Salvador. que sí. Si hablamos de libro de historia, yo diría de animales a dioses de Yuval Noah Harari. Y películas, Lady Bird. Sí. También de películas, creo que otra que es muy buena es La Favorita. Con No la he visto. Olivia. Soy muy mala para ver Muy películas. buena. Me cuesta mucho prestar atención. A mí tampoco me da ver películas, por eso la mayoría de películas que sí te puedo mencionar y hablar son películas infantiles. Porque, o sea, tienen muchos colores y cosas como que sí me puedo prestar como de... una hora, no es mucho. Pero hay otras películas, soy muy mala. Sí, por dos. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de entretenimiento e historia, como muchas veces la historia ha servido para crear piezas de entretenimiento. Y empecemos hablando de algunas series. Y justamente mi serie favorita es The X-Files, pero mi segunda serie favorita es The Crown. Que para mí... Reina. Ay, es la de Camila, la del audio de Camila. Ah, sí. La de... Ay, ¿cómo se llama? Mm, ¿Cómo es el audio? se me Es que fue, lo tengo- pero sí lo es un tengo en la audio, mente. hay un audio de La TikTok. gritadera y luego el Sí. de Who would you prefer? Camila. Y Sí. es como muy buen drama. Ya me Muy- puedo los audios, no las series, chicos. Aquí. Pero sí, The Crown es una serie muy buena, muy bien Eso he hecha. De que si bien sabemos de que muchas de esas piezas de entretenimiento que vamos a mencionar hoy no tienen como... no son y no pretenden ser tampoco directamente historia, o sea, estar súper apegadas a lo que pasó o a lo que sabemos que pasó, pero sí creo que es un acercamiento a conocer un poco, y creo que ese es como el valor que tiene un poco a veces el humanizar esas figuras que muchas veces vemos hasta como personajes en la vida real, como lo puede ser los monarcas británicos, porque la historia arranca con la boda de Isabel, o sea, todavía su papá estaba vivo, entonces vamos viendo como un poco de política post Segunda Guerra Mundial británica, y vamos viendo como muchos sucesos, y nos permite también como tener un acercamiento
a muchas cosas y a muchas, un ejemplo, hubo un episodio de la antepenúltima temporada muy fuerte que hablaba sobre un desastre que hubo en un pueblo minero en donde una montaña que era como de carbón se vino. O sea, las montañas, o sea, un deslave. Un deslave se vino y arrasó con el pueblo principalmente. Lo primero que estaba al final del pueblo, que fue donde empezó el deslave, era una escuela primaria. O sea, que eran... Entonces la mayoría de los muertos fueron niños. Dios, entonces qué fuerte. te permite conocer ese tipo de sucesos de historia británica que probablemente uno por su propia cuenta No sabría. no se hubiera puesto a investigar. También recuerdo en las primeras temporadas hablan mucho de este efecto de polución que había en Londres, de cómo había tanta contaminación por el carbón que había de las fábricas, que había muchos accidentes, mucha gente moría atropellada porque había muy mala iluminación en Londres. Entonces, si bien sabemos que es una serie de drama, o sea, es una novela realmente, pero habla mucho de la realidad. te permite tener cierto acercamiento a ciertas nociones históricas y también un poco humanizar a todos, porque creo que no hay que olvidar que al final de esos mandatarios, funcionarios públicos, no, o sea, al final se deshumaniza mucho, pero al final pues son personas como nosotros. Entonces creo que The Crown tiene un poco esa como estrellita bien hecha de cómo... Voy poniéndole estrellitas a las películas. Del 1 al 5. Del 1 al 5, ¿cuántas estrellitas le darías? Teniendo en cuenta todo lo que The mencionaste. Crown está muy bien hecha. The Crown está muy 5 bien estrellas. hecha. Yo sí le daría 5 estrellas. Muy bien, muy bien. Aquí ustedes también pueden compartirnos, obviamente, Sí, su si ustedes lo han letterbox. visto, si ustedes lo han visto, nos pueden dejar en los comentarios ¿Cuántas estrellitas les cuántas dan? estrellas ¿Qué les les dan? pareció? ¿Qué les pareció? Si ¿O les cuáles fueron gustó? los puntos importantes como que ellos creen que tocaron? Porque obviamente en ese tipo de series siento yo que a pesar de que sí tienen bastante libertad, hay cosas que obviamente no van a mencionar o que seguramente es como un poco más escabroso tocar esos temas. Pero yo sí he llegado a ver como críticas bastante buenas, incluso con el vestuario, porque eso es otra cosa. The El Crown, vestuario. es que las escenografías de The Crown, o sea, de verdad, se van mucho a la rigurosidad de tratar de adaptar Buckingham Palace. De verdad se ve muy es bien, precioso. muy bonito. Buckingham O sea, son Palace. muy buenos adaptando escenografías. Que justamente, por cierto, Gillian Anderson, que es la protagonista, la que hace de Scully en The X-Files, ella hace de Margaret Thatcher en The Crown. Y no porque Chris Morgan, quien es el productor ejecutivo, sea el novio, pero ahí tuvo el papel. Pero y lo hizo igual. muy bien. Y creo Sí, que yo he ganó, visto- creo que ganó un Emmy. Yo he visto fotos de Lo cómo hace- la representaron, lo de la hace muy bien. maquillaron O y sea, todo el eso. y es maquillaje de como, The Crown y el wow. vestuario de todo muy bien hecho. ¿Sabes? De hecho, yo te tengo un dato curioso. Hay una serie británica también que se llama Glow Up y en esa participan MUAs, Makeup Artist. Y ellos, justo en una temporada, tienen como reto hacer maquillajes como de actores, así. Y es con ellos, con los de The Crown. O sea, no con los actores, pero sí como con la encargada del Sí. maquillaje. Y sí, yo siento que mucha gente a veces no lo nota, o sea, no lo considera un detalle importante, pero en realidad, al menos en las series que tienen este tinte histórico, yo diría que El maquillaje es importante mantener un poquito, al menos esta como correlación de ropa, de datos, de ajá. detalles, porque así siento que disfrutas más la historia y la contextualizas mucho mejor también. Pero también por otro lado tenemos el otro como punto, el otro extremo de series como Bridgerton. Sí. De que yo no la he visto. Son fantasías, No me... más Que que ahí todo. realmente... Recuerdo cuando salió que la gente se mega quejó de que los vestuarios no son como accurate a la época y de que ponían una persona de color, pero es como de... Acá sí estamos hablando meramente del plano de la fantasía. O sea, sí toma como inspiración ¿Elementos? ciertos elementos de la época, pero no pretende ser algo histórico. Muy al contrario de la siguiente serie de la que vamos a hablar, que yo no la he visto, pero la tengo pendiente y es, Yo la he visto mucho. y es Outlander. La hice recomendadísima. Que básicamente... Y ahí sí, aquí estuve como que investigar un poco, o sea, yo sabía que era algo basado en historia, pero porque yo no la he visto. Básicamente la Nada, qué serie... gran spoiler. La serie sigue a Clary, que es una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que viaja en el tiempo al siglo XVIII, si no me equivoco, al Irlanda. ¿A Irlanda? ¿En qué periodo?
siglo XVIII. Justamente están en el periodo, y ese es como el gran trama de la serie, están en el periodo de guerra de Reino Unido, de Gran Bretaña, con Irlanda. Ah, cuando se da este rollo de como cuántos pedazos van a ir sacando para que sean suyos. No sé de muy... terreno. Porque yo creo que más una vez todo llegué a con ver el tema religioso. Ah, bueno, O sea, pasas por otro lado. Protestantismo, y que después se vuelve un poco el tema de la iglesia anglicana, que es una derivación extraña del catolicismo, que Es se una mezcla inventa rara. un monarca que nos cae muy mal para poderse divorciar y casar otra vez. Don Enrique, Exacto. we are judging you. We Exacto. are judging you. Entonces justamente Aquí no estaneamos a esos hombres así. abarca esa época. Guau. Perdón, no es Irlanda, es Escocia. Ajá, porque yo estaba así como- Es Escocia. Porque con Irlanda sé que- Justamente es exactamente durante el levantamiento jacobita. Ah. Y también tocan un poco como de todo este tema del colonialismo en América. Wow. Y toca ahí varios temas. Y hasta donde he visto y donde he escuchado y donde leí para el podcast, la gente dice que sí está muy bien hecha en cuanto Yo a también la he vestuario. visto. Inclusive en la serie hay como cameos de personajes históricos también como de historia británica que están ahí involucrados, que al contrario de The Crown, esa serie no está enfocada en un Evento específico. ¿O sí? o sea, no está enfocada como en una persona real, porque Clary, o sea, la protagonista Clary es alguien ficticio, Está guapo el otro protagonista. Perdón. pero va siguiendo, sí ocupa un momento de la historia para ok. ubicar la serie, y hay todos esos cameos que les mencionaba. Entonces, como yo no la he visto realmente, pero la tengo pendiente de ver, algún momento la veré, porque soy muy de verdad soy muy mala para ver contenido Somos audiovisual dos. largo. Me cuesta un montón, pero hasta donde yo sé es muy buena. La gente dice, se comenta que hay, o sea, ya básicamente a partir de la tercera temporada, ya la serie es como de por qué la siguen sacando, ¿Por qué se alargó tanto? porque se alargó tanto. Entonces justamente por eso yo le doy 3 estrellas. Muy bien, muy bien. 3 estrellas. Y aquí otra que mucha gente no sabe, que está inspirada también en un momento específico de la historia, y es Game of Thrones. Que Game of Thrones sí tiene cierta inspiración histórica, obviamente no el tema de los dragones y toda la fantasía que hay detrás, ¿Quiénes somos nosotros pero para toma romper de la inspira- ilusión, verdad? sí. Pero toma de inspiración los eventos históricos reales de la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra, y también toda esa época del Renacimiento europeo. George R. Martin, que aquí es o sea, él es el escritor porque De la novela. de la porque novela. originalmente es una Es una novela. novela. Es una saga, más es bien una dicho. saga, es una saga. Bastante larga, y que hasta el día de hoy, George, te estoy hablando a ti, por favor, ya basta de tanta espera. Estamos aquí pacientemente viendo que no la sacan. A mí me encanta que es como una running joke que tienen con él, justamente. O sea, como que muchos fans son como de, va a salir todo lo que tenga que salir primero, y nunca libró a este señor. Se ha tomado su tiempo, pero justamente el autor de la saga, George R. Martin, ha mencionado que se basa en la historia para construir su universo de fantasía, y lo que explica el por qué como ciertos esos elementos políticos y todos los conflictos resultan ser tan creíbles y resultan ser tan bien construidos. Que Game of Thrones la vi por partes, porque o sea, que Game of Thrones como que nunca me terminó de llamar la atención hasta que la serie terminó, hasta que Y se estaban armó el- hasta que estaban en la emisión de la última temporada, y yo dije, yo quiero ser parte de esa emoción. Entonces, mediante yo iba viendo la última temporada, me puse a ver como los episodios más importantes de las temporadas anteriores. Entonces, como que ya la entendí. O sea, nada Sophie más. hizo un resumen del Sí, hizo un resumen. resumen del resumen. Googleé como de episodios relevantes para entender Game of Thrones. Y así me fui, y así la vi. Una lista con Washmoyo de... Es ¿cuáles son los de los mejores, episodios? sí, exacto. Entonces, a diferencia de The Crown y Outlander, Game of Thrones muestra una versión un poco más cruda y despistada del pasado, donde el poder rara vez se ejerce a partir de la justicia, muy parecido a cómo se ejercía el poder en la época del Renacimiento europeo. Y aunque la historia como tal, o sea, no es historia en su sentido tradicional, porque a comparación, por ejemplo, Outlander sí ocupa un momento histórico sobre el cual Preciso. caminar y construir la historia. Al final Game of Thrones se lo toma como inspiración. O sea, hay una investigación histórica para que todo tenga un poco más de sentido de lo que ellos van elaborando en la serie. Entonces son como
estas series que terminan teniendo un trabajo historiográfico detrás, porque se tienen que investigar y sentarse a Bastante. trabajar para poder construir. O sea, al final yo siempre digo que es importante que veamos que la historia no solo son datos, no solo son eventos, sino que también el trabajo de la historia puede ayudar a construir ese tipo de cosas. Sí, yo creo que Game of Thrones tiene también esto de querer tener un approach, un acercamiento un poco más, no sé si diría friendly, pero al menos sí más de vamos a agregarle un poquito más para que Ujú. todos sepan y todos vayan captando el mensaje como de trasfondo. Yo personalmente creo que Game of Thrones me gustó mucho la escenografía también. Es que yo soy muy clavada con esos detalles. A mí parece que me cacha el ojo de alguna serie. Pero yo también recuerdo ese como gran boom que tuvo la serie. O sea, Sí. de que todos hablaban de Game of Thrones, todos querían verla, todos estaban pendientes del final. Y el día que fue la final, es que eso fue un furor, que fue o el sea, final de fue temporada, increíble. Me acuerdo, yo Dios. la vi, fue como de, o sea, sí, ahí sí fue un buen o mal final. Es para después. Es para después, es otro debate. Pero yo fíjate de que dentro de todo, no sé, ay, me van a funar. No Por siento, favor, no todos los siento, comentarios emitidos en este podcast. son únicamente responsabilidad de quienes lo dicen. Y Game of Thrones me parece que está sobrevalorado. No se me hace que sea la mejor producción audiovisual Ay, elaborada, ni tampoco la mejor serie que hemos visto en los últimos años. Definitivamente creo que está lejos. O sea, no está lejos de eso, pero a veces se le da mucho peso a las series y eso muchas veces es gracias porque tienen un fandom muy grande y muy fuerte y Game of Thrones definitivamente lo tiene. Increíblemente O sea, grande y macizo, he o sea. escuchado, sé que House of Dragons le gusta a mucha gente, yo tampoco lo he visto, porque honestamente me da mucha pereza consumir contenido audiovisual, pero a Game of Thrones también le doy 3 estrellas. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo siento que, no sé, si yo tuviera que calificar cada una de esas series, le daría 3 estrellas a todas porque no las he visto. Solo basándome en lo que he visto, así de, le eché un taquito de ojo, me pareció bien, pero no sé qué más va. Ya que estamos con este tema de películas, películas, series, medios audiovisuales, voy a comentarte de algunas de las películas que yo sé, porque es así, algunas sí las he visto, porque yo consumo mucho documentales, que creo que es la forma o el formato más clásico de Donde ver involucrado la historia, o historiadores o arqueólogos. De mis documentales favoritos, tengo 2. Top 3 documentales favoritos de Sophie. Uno es The Royal House of Windsor, porque tuve mi obsesión con la monarquía británica. Eso es parte del core de ser una chica de historia. Te obsesionas con temas. Y para mí fue la monarquía. Fueron las monarquías europeas, pero específicamente la británica. Entonces, ese documental de The Royal House of Windsor, buenísimo. Y también de mis documentales favoritos son. Se me acaba de ir el nombre. Se llaman Los tesoros perdidos de Egipto, que básicamente va siguiendo campañas de excavación arqueológica en Egipto y es el que está siguiendo la campaña de excavación de esta arqueóloga dominicana que está en Guau. búsqueda de Cleopatra. Es la que hace poco descubrió, tiene más pistas, ¿no? Sí, es la que está Yo he visto como más que cerca. han hecho La que tiene más- como más, o sea, ella se ha ido a excavar primero en el Valle de las Reinas, como que no encontró muchos indicios y ya después se fue para otra ciudad que también fue fundada por ahí Cleopatra y Alejandrito, entonces como que ahí se De cree nuevo que puedan Alejandrito. estar, pero vemos, o sea, sé que la segunda temporada tiene que salir, creo que Pronto. si no salió el año pasado, creo que sale este año, pero ajá, son como mis documentales favoritos. Yo de hecho creo que si tuviera que... Es que a ver, a mí me gustan los documentales de la naturaleza y de true crime. Entonces, sí, yo sí tengo... Sí, consumo por mucho ejemplo, True Crime, pero en YouTube. Por ejemplo, uno de mis documentales favoritos, que yo la verdad es que aconsejo a todo el mundo que lo vea, porque aparte que es un documental muy bonito, es un documental que te da serotonina. O sea, genuinamente esa cosa me dio dopamina a mí. O sea, mi cerebro dijo ¡uh! Y es el documental sobre los pájaros. No sé si hayan visto clips de algunos pájaros que a veces hacen las danzas para poder Ujú, aparearse. Que a mí me convencería perfectamente, sinceramente. Si sí yo caigo fuera por eso. pájaro. Si yo fuera pájara, sí caería por eso. Pero justamente uno de mis documentales favoritos es ese. Es un documental que trata de un trabajo que hicieron biólogos, o sea, mucha gente del área de las ciencias Ujú. naturales.
en una zona donde tenían como indicados cuáles eran los pajaritos que iban a examinar o a recorrer como lo que hacían. Y entonces eran como 4 o 3 pajaritos. Y te presentaban como, este pelón no baila, pero sí construye casas. O sea, era bien bonito. Entonces le recomiendo el documental. Tiene un nombre tanto en inglés como en español que es similar. Es como algo así como pájaros y sus bailes, por decirlo. Y así es por True Crime. Me he leído todos los documentales que se han hecho de las cintas de... Por ejemplo, sale las cintas de Ted Bundy, las cintas de Jeffrey Dahmer, las cintas de John Wayne Gacy y las cintas de Richard Ramírez, si no me equivoco. Que, a ver, con el True Crime yo tengo algo de que siempre trato de ver producciones que no Que sean hechas desde el respeto y no desde el morbo. desde el respeto y no desde el morbo. Entonces yo también por eso recomendaría que si ven estos documentales, tienen que tener estómago. Porque todos los 4 asesinos que acabo de mencionar, porque son asesinos, Sí, son heavies. bastante heavies. Y aparte en el documental te muestran a veces hasta testimonios de personas que llegaron a sobrevivir a ellos. Entonces ese tipo de documentales son escabrosos. Yo recuerdo que después del de Ted Bundy yo quedé paranoica. No lo voy a negar, yo quedé paranoica una semana. Sí, el True porque Crime. me daba tanto Sí, la verdad, miedo yo, y o era sea, la como- gente que consume mucho True Crime, o sea, y lo digo como una persona que consume True Crime, es bueno tomarse pausas de consumir ese tipo de contenido. Yo por eso me la tomé, de hecho. Uno, porque el internet es muy chuco y cuando estás consumiendo mucho contenido de ese tipo, a veces Hasta el algoritmo. el algoritmo te lleva a cosas más deep que uno a veces no quiere ver. Y eso pasa en todo. O sea, tal vez estás consumiendo contenido en YouTube y tal vez Instagram ya te está tirando ciertas cosas. Peor se ocupan que Twitter no, es todavía un que nivel no hay más censura, exagerado, sí. que no hay censura, entonces por eso mejor consuman contenido de historia. Exactamente, y por eso les voy a mencionar algunas películas que pueden ver de historia. Una de las más famosas, y que esta creo que no solo es de historia, pero sí también es una obra muy bonita a partir de una novela, es la de Los Miserables, de Victor Hugo, Les Misérables, en francés. Y en esta película narra sucesos de un pueblo en hambrunas. Literalmente hay muchas referencias a eventos históricos reales. Y no voy a resumir la película porque siento que tiene cierto encanto que te la veas así. O sea, como que la vayas tanteando, vayas viendo qué pasa. Porque aparte tiene escenas muy bonitas. Está la famosa escena de Anne Hathaway cantando, rapada. O sea, son situaciones bien heavies y que yo sí recomendaría bastante que pues la vean así como por su propia cuenta, así sin saber mucho, para que vayan aprendiendo también con la película. Y otra película que también sé que es muy famosa, pero también sé que es un poquito densa dependiendo de dónde lo veas, es La lista de Schindler, y es de Steven Spielberg. Esta trata sobre el Holocausto. Yo recuerdo que esa película, según vi, ganó un premio, ganó un Oscar, si no me equivoco. Y es que está basada en un libro también que es de Thomas Keneally y es una historia real de Oskar Schindler, que era un empresario alemán que salvó a más de 1000 judíos durante el Holocausto. Todos estos trabajaban en la fábrica de él y es como este tipo de mensaje de alguien que cambió, o sea, alguien que no siguió esa norma de lo voy a entregar a todos y que los maten. Pero es una película bastante, o sea, sé que es una película bastante dura porque he visto de gente que dice que, o sea, así como que si se les estruja un poquito el corazón. Y es que yo creo que esa es la cuestión como con las películas que tienen que ver con el Holocausto, porque aparte esta es del 93. O sea, tampoco es que sea una película tan alejada, o sea, son un par de años después de lo que sucedió. Y he visto que también las actuaciones que tienen son muy buenas. Porque yo considero que a veces con las películas históricas lo que pasa es que si tienes un buen argumento, pero si la actuación no sé, a mí si la actuación no me convence es como, no sé, como que Sí. Así que si yo tuviera que darle un par de estrellitas, yo le daría sus 5 estrellas porque, o sea, es una muy buena producción. Y porque aparte, según sé, Steven Spielberg la hizo bastante informado. O sea, sí la hizo como desde un punto de respeto. Hubo un research histórico para poder actuar hacerlo de manera sensible, que eso es lo otro que al final tienen muchas de estas producciones, más cuando hablamos de Segunda Guerra Mundial, es que sí. tiene que haber mucho research histórico para hacerlo sensibilizado. Y muchas ocasiones, como justo como la de La lista de Schindler, están por ejemplo La vida bella,
que es otra película. Yo recuerdo la primera vez que la vi, yo lloré horrible. Y ahora me acuerdo de las escenas que me hicieron llorar y me da más ganas de llorar. Porque incluso si son producciones que ya son netamente desde un punto más como positivo, porque al final La vida es bella, pues todos sabemos que termina de una forma semi-positiva cuando ya Estados Unidos, las tropas liberan a los demás, no quita la parte de, o sea, de las muertes o las partes duras donde apenas empezás a ver como la gente no sabía lo que les iba a pasar y entonces, no sé, es un tema muy sensible. Y justamente con el caso de La vida es bella o del niño de pijama de rayas, Lo iba a mencionar también. Son películas, no diría que necesariamente fuertes, pero sí te pueden hacer como en la llaga. Y claramente todo esto siempre desde el respeto. O sea, siempre desde ¿cómo sería? Desde el conocimiento, o sea, creo que muchas de estas películas están muy basadas en esa nueva función que se le otorga a la historia, que es la no repetición de hechos, que es el estudiar, transmitir y comprender todos estos crímenes de lesa humanidad que han sucedido muchas veces durante los conflictos bélicos. Busca que desde la historia se transmita ese conocimiento para que eso no vuelva a suceder. Sí, de hecho, igual, hablando de ese mismo tema de como eventos, yo creo que también mencionaría 12 años de esclavitud, que es otra película... De películas de historia afro, 2 años de esclavitud, y también la de... Moonlight. La de Moonlight. Son muy buenas. Son muy buenas, y también la de historias cruzadas, Caminos Cruzados. Con esa yo tengo solamente un pequeño argumento, pero es por cuestiones más que todo quizás de la perspectiva que yo he visto que retoman algunas personas afrodescendientes, pero sí me parecen buenas películas en ese aspecto. Yo la terminé viendo en mi cátedra para mi cátedra de Historia de Estados Unidos por recomendación de Alfredo, que como ustedes sabrán, él tiene una maestría en diáspora africana. Entonces pues sí confío mucho en su criterio en cuanto sí. Es que es una recomendación de historia afro, y bien. refleja muy bien esas situaciones. De hecho, yo creo que otra que recomendaría que se volvió bastante famosa fue Judas is Black. Judas empieza con Judas, pero es justamente una película sobre este grupo de personas afrodescendientes, personas negras, que estaban para el tiempo de los derechos civiles. Los Black Panthers. Los Black Panthers. Entonces esta película habla sobre cómo se dio la traición y cómo desde dentro del grupo fue que se terminaron como desarmando. Pero es una película muy buena. Creo que estuvo nominada de hecho al Oscar. Yo vi un montón de drama que se armó porque mucha gente estaba así como de le irán a dar el Oscar. Y hubo muchas Moonlight dudas. no tuvo que haber ganado el Oscar. ¿No tuvo? No tuvo, lo dije. Ok. Para mí ese Oscar era de La La Land y se lo dieron a Moonlight. Es que estaba porque muy reñido. estaba muy fresquecito el tema de reivindicación negra, y entiendo que la academia dijo, me voy a ir por lo seguro. Entiendo que tenían que limpiar su imagen, pero ese Oscar era La La Land. Y yo vi en vivo ese drama de cuando se equivocaron y llamaron a La La Land. Eso fue bien heavy. Sí. Esos son momentos históricos que también deberíamos de... O sea, los momentos creo del que entretenimiento. O sea, del marcas momento del muchos. sí, hay muchas cosas. Y justo, yo pienso que Moonlight también tiene como... O sea, no te está hablando... Te está hablando de una persona... negra, afrodescendiente, pero también de una persona gay. O sea, sí. es como... Wow, o sea, Moonlight es una película porque preciosa. te toca realidades de Véanla. una persona perteneciente a 2 grupos vulnerables. Exactamente. Entonces, 12 años de esclavitud es del director Steve McQueen, que también es bastante famoso. Tiene varias películas que sé que son famosas. Y habla sobre la esclavitud en Estados Unidos y está basada en la autobiografía de Solomon Northup, que era un hombre negro libre que fue secuestrado y lo vendieron en el sur de Estados Unidos. Y era algo que pasaba más y era algo más común de lo que uno podría creer. Y es bastante chocante porque, o sea, piensa en esto, era un hombre negro libre, o sea, con su familia, eso y es bien relativamente complicado. Y o sea, relativamente de un estatus económico clase media, y lo terminan secuestrando Y lo venden. y lo venden como esclavo en el sur. Y tiene que vivir así, porque aparte, yo creo que mucha gente no se da cuenta, pero la abolición de la esclavitud... O sea, la abolición de la esclavitud,
algo que hay que tener en cuenta es de que son procesos, o sea, al final terminan siendo procesos que tardan muchos años en que se establezca. E inclusive, un dato curioso es que gracias a esta película, alguien casualmente se fue al archivo, si no me equivoco, creo que de Texas. Es que Se es en el sur. Se fue casualmente al archivo de Texas a revisar como la firma que tenía que hacer cada estado para firmar la enmienda a la Constitución de la esclavitud, y se dio cuenta de que Texas como que no había enviado nunca la documentación. Entonces legalmente en Texas hasta creo que el año 2014 Todavía podía... que salía la película, realmente en papel la esclavitud era legal. Sí. Porque Texas nunca envió la documentación que tenía que enviar. Como tendría que haber sido desde el primer momento. Y fue casualmente porque alguien se fue a meter al archivo por del curiosidad Capitolio y vio que no estaba la documentación de ese estado. Y justamente con eso yo pienso que es como bien complejo, porque hay personas que todavía al día de hoy siguen como con este mismo del esclavismo, porque yo recuerdo que hace un tiempo me vi un reportaje de unas chicas que sigo que también son afrodescendientes y hablan mucho de eso, del tema del esclavismo, y decían que hay señoras o hombres mayores que al final se quedan en las casas de los patronos, porque pese a que ya, o sea, de que abolieron la esclavitud, es como, o sea, ¿a dónde me voy a ir? O sea, ¿por qué me voy a ir en primer lugar? O sea, también, porque si bien la esclavitud estaba abolida mucho... O sea, vamos a un ejemplo de la historia de Caminos Cruzados, que durante los años 40, 50 en Estados Unidos, o sea, la forma en la que vivían muchas personas negras era muy deplorable. Sí. Entonces, al final, mucha gente se quedaba... O sea, no, y eso siento que es algo que está todavía muy fresco. O sea, esos son los abuelos de gente. Sí. Son los bisabuelos de gente. Entonces, es algo que está muy fresco en la historia estadounidense, y es a veces por eso... porque nosotros como latinos, se nos hace... O sea, ver la colonia lo vemos muy lejano. Sí. Todo lo que pudo haber pasado en la colonia, que también, aquí es otro tema que mucha gente se suele como enseñar cuando hablamos de conquista, etcétera, y al final nosotros, o sea, yo no puedo decir me conquistaron a mis antepasados, porque al final yo soy el resultado de una mezcla de un montón de gente, y esa idea de que solo somos españoles o indígenas es muy errónea, pero en el caso estadounidense es algo que está muy en la historia reciente, entonces y que todavía muy y todavía hay impregnado. Mucho racismo, realmente, no solo, o sea, eso es un tema de todo el mundo. Vivimos en un mundo muy racista, y específicamente creo que Estados Unidos, que tiene toda esa historia más reciente de segregación, pues toca aún más. Entonces, sí. Y con esto también hay que hablar de películas más cercanas de América. Justo ahorita Sophie me acaba de ver así como side-eye. Pero es que yo recordaba justamente una película que se llama Argentina 1985, que salió bastante reciente y hace 3 años, ya ve, sigo con este chip de, sí, hace 3 años, de ahí va, y es una película de drama histórico argentino. En este caso es de Santiago Mitre, y habla sobre el caso de una tarea fiscal que se realizó Julio César Estracera y su equipo en el célebre juicio a las juntas, que se habían instalado un régimen de terrorismo de Estado. Entonces toca como la dictadura que estuvo en Argentina desde 1976 hasta 1983. Y es una película bastante como fresca, por así decirlo. Pero he visto muchas como buenas críticas al respecto, porque la producción está hecha desde este punto histórico, o sea, desde narrarte todos los sucesos que fueron los que te llevaron, o el contexto en el que estaba Argentina en aquel entonces. Y es una película que se ve muy bonito también. También otra película un poco reciente que toma elementos históricos es Roma, de Adolfo Cuarón. Muy buena. Que justamente está ubicada en los principios de los años 70, específicamente en los meses de septiembre, que es donde pasa, y justamente en un momento de la película tocan el tema de la masacre estudiantil que hubo, porque hay una escena en la que están en el centro de la ciudad y se ve que los estudiantes están protestando, y de la nada pues se ve como toda la gente empieza a correr. Entonces justamente toca ese momento histórico, y es una película que se nota que está hecha, 1, con mucho cariño, y 2, con mucho research histórico del México de ese momento. Sí. Ese detalle en los carros. Las películas mexicanas que tocan temas históricos siento yo que son de las más, o sea, de las que están como producidas desde un punto más de... A ver,
un punto tanto de querer comunicarte un mensaje, porque siempre todas Pero las es que también hay películas, más todos los recursos. medios audiovisuales tienen... Sí, eso sí. Pero justamente, otra película que podría recomendar también, que es medio clandestina, no porque tenga nada malo, ojo, pero fue Rojo Amanecer, que es sobre la matanza de Tlatelolco del 68. Yo la vi, yo lloré, porque es una película que hicieron de forma clandestina un año después de la matanza. Y la hicieron contándote todo, o sea, así a secas. Y en el país también tenemos algunos ejemplos subiendo Nosotros, WhatsApp, sí. que son como la película que creo que todos en algún momento hemos La visto, y vemos. si no la han visto, véanla. Véanla. Realmente creo que deberían haber más esfuerzo. Yo sé que también hay un tema como de recursos ahí detrás, de producciones acá. de producciones salvadoreñas, así que si ven algún día en cartelera, muchas veces a muchos cines suelen dar la apertura A películas a salvadoreñas. películas salvadoreñas. Si algún día la ven en cartelera, vayan y consuman contenido nacional, Por contenido favor. local, porque eso ayuda. Y bueno, volviéndonos al tema que le gusta a Sophie, la monarquía británica, tenemos La Favorita, que es una película también muy buena. Aparte, con esa película creo que fue con la que Olivia Colman ganó su Oscar, y yo estaba así como fangirl, porque me encanta mucho su actuación desde Fleabag. Por eso Fleabag es una de mis series favoritas. Pero bueno, esta es una película de comedia negra y prácticamente te habla sobre Ana de Gran Bretaña, y se llama La Favorita porque tiene este tinte de demostrarte como estos lazos de poder que hay en medio de la monarquía. Y aparte la fotografía y los vestuarios. El vestuario es muy, muy bueno de esta película. Y la actuación, porque también está Emma Watson. O sea, la actuación de Emma, de Olivia, de Chef Kiss. Yo sí la recomiendo, es muy buena. Y también quería darle una mención de honor a algunos cosas que también pertenecen al medio audiovisual, que no es cine, sino que es más como animación, porque está el curioso caso de la animación de la Unión Soviética y también de Disney. Esos son temas que también podríamos tocar aparte, pero así como para dejarles la curiosidad, si ustedes se animan, pueden buscar algunas de las series que se producían en la Rusia soviética. La propaganda animada. Y del otro lado, la propaganda estadounidense de Disney en contra. Como muchas veces era el Pato Donald, en Warner Bros. Era el Pato Lucas. O sea, todo este tipo de medios audiovisuales, hay que recordar que eran animadas, sí, pero no les quitaba el peso político y la crítica que podían hacer hacia otras entidades. Entonces, a mí me gusta mucho mencionar lo de la animación rusa soviética, porque también, a ver, no es por nada, pero Rusia, Alemania, todos esos lugares, así como ese lado de Europa, en animación. fueron pioneras en la animación y también fueron muy experimentales. Sí. Genuinamente, esa gente decía, vamos a ver qué sale. O sea, póngale de todo acá. Haga un mix, como en las chicas superpoderosas, de que tal cosa y tal cosa, pues algo así, pero con la animación soviética. Y me parece que es interesante abarcar como este tipo de medios, porque a veces la historia siento que la gente puede creer que es aburrida, pero luego cuando la ve en películas, en series, o incluso en libros o en revistas, se va a dar cuenta de que tal vez sí es algo más entretenido de lo que pensábamos. Y creo que acá mi aporte a otro tipo de contenido de entretenimiento va a ser uno de mis videojuegos favoritos. Y creo que durante muchos años fueron de las mejores sagas que existieron en videojuegos, y es Assassin's Creed. De verdad, yo tuve la oportunidad de jugar creo que todos los primeros juegos, hasta el Blackjack, que es el de piratas, que es mega aburrido porque está súper mal hecho, pero whatever. Pero básicamente Assassin's Creed, bueno, al menos inicialmente, porque ya después esa historia perdió el sentido, se va siguiendo la historia de Desmond Miles, que es un descendiente del último linaje de Assassins, que son ese como grupo medio como secreto que protegía Tierra Santa, o que protegía como tesoros. Entonces, como guardianes. Ajá, entonces, Okay. porque están como dos grupos principales, los Assassins y los Templarios. Entonces los Templarios son los malos, que son los Templarios, eran ese ejército del Vaticano que reconquista Tierra Santa. Entonces justamente los primeros juegos son en Jerusalén.
O sea, que tienen que ver con las cruzadas. con las cruzadas, y después vas viviendo, porque al final lo que hacen es de que toman como el ADN de este man y van Lo viviendo clonan. y van viviendo como las vidas de esos assassins. Entonces vas viviendo la historia en diferentes momentos. Guau. Recuerdo el primero, creo que si no me equivoco, es el que es en Tierra Santa. Hay otro que es durante la época de las 13 colonias en Estados Unidos. Hay otros que es en Inglaterra. Blackjack, que es... Eso es un pirata y estás en América. Ah, O sea, son para el tiempo de los británicos, seguramente. entonces van siguiendo como que muchos momentos de la historia, y justamente hay como mucho research histórico arquitectónico para hacer la animación. Y acá un fun fact que a mí me encanta decirlo es de que cuando sucedió todo eso de Notre Dame y se quemó la estructura y que se decidió reconstruirla y hacer como originalmente era Notre Dame, pero como no había mucha fuente, o sea, no había algo como que... Habían como que fuentes muy dispersas que describían la estructura. Resulta que los programadores de Ubisoft, que es el equipo, es la empresa que está detrás de Assassin's Creed, ellos habían hecho la investigación para armar Notre Dame en uno de los ¿En el juegos. juego? En uno de los juegos, o sea, un diseño obviamente en 3D que te puedes meter a la iglesia porque son juegos de mundo abierto. Entonces, la base 3D que se ocupó en el juego La ocuparon para se está reconstruir. ocupando para reconstruir Notre Dame. Mega. Es que eso es lo chivo del amor a los juegos o a lo que sea que estés creando. Que obviamente le vas a dedicar tanto tiempo, tanto como dedicación, que va a quedar muy bien. Mi otro aporte, y porque a mí me encanta hacer la historia más como entretenida, más movida, sería Philomena Kong. En su serie, tiene 2 series de hecho, pero ella tiene una serie enterita donde consulta con historiadores e investigadores profesionales de Harvard, de Oxford, y le hace preguntas muy random. Por ejemplo, una de las preguntas más icónicas. Sí, ya sé quién es la que le pregunta que si Jesús fue el primer comunista. O que si fue el primer cancelado de la historia. Fue la primera cancelación, sí. If cancel culture was in Jerusalem, y le empieza a preguntar, Pero, y o el sea, tipo así tieso, como de... O sea, ilustradores como de... ¿Qué me está preguntando esa señora? ¿Qué vine? Pero ese pico es muy bueno, y porque aparte, pese a que el tema es la sátira, muchos de los historiadores le responden cosas bastante interesantes, o sea, porque muchos de ellos son profesionales en el tema, entonces obviamente le van a dar primero las respuestas más racionales y ya después va a ser el chiste de... Es que no fue eso lo que yo te pregunté. Ajá. Entonces véanla, también es muy buena, tiene chistes muy ingleses, eso sí. Así que definitivamente la historia va mucho más allá de datos, y yo creo que lo compramos todas las semanas acá desde que andas con la historia, que la historia puede ser mucho más y está en todos lados, y eso es lo bonito de la historia. Así que eso es todo por nuestra parte. El día de hoy. Por el día de hoy, no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, en donde nos encuentran como ¿Qué ondas con la historia? También que se mantengan al tanto de todas las redes sociales de la YSU, de su radio universitaria, y de todo el contenido que se crea en ella. Así que antes de terminar, quien no conoce su historia... Está condenado a que se quede dormido a mitad de la película. Sí. O de la serie. Yo.